esta hora saludo a Héctor Tobo, que es amigo de Gustavo Andrés Aponte. Don Héctor, bienvenido, gracias por acompañarnos a esta hora. Un saludo muy especial para ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, don Héctor, lo primero es saber cómo se habían conocido ustedes. Entiendo yo que la cercanía tenía que ver a todo el tema religioso. Cuéntenos un poco cómo era su relación con Gustavo Andrés Aponte. Sí, nosotros alrededor de unos 15 años nos conocimos en las actividades de nuestra fe católica. Nosotros pues estuvimos en este año y medio muy cerca, muy cerca porque teníamos una actividad en común y era peregrinar la Virgen de Fátima. Mi trabajo es ser cantautor católico y predicador y Gustavo buscaba los espacios para poder ejercer esa misión tan grande que estaba llevando pues de una manera extraordinaria a clínicas, comunidades, hospitales. Entonces, pues nos unió la fe, nos unió la misión por la familia, nos unió el servicio. Y bueno, son relaciones muy lindas porque son relaciones muy sinceras. Cuando usted dice que los unió el amor por la familia, hablemos de eso, de la familia. Un padre de 4 hijos, muy entregado siempre precisamente a ellos. Sí, un hombre extraordinario. Mira, lo que se puede decir de Gustavo es muy poquito, porque es un hombre de unos principios sólidos, de unos principios bellísimos, de un nivel de fe impresionante, un hombre con una integralidad impresionante y pues él tenía muy claro, pues su principal servicio era su familia. Tuvimos oportunidad de compartir pues muchos momentos en donde la familia era lo más importante, retiros espirituales, retiros de pareja, y ese fue siempre su denominador común, buscar el bien. Eso es lo que era Gustavo Aponte, un hombre de bien. Conocimos que el día de los hechos, el día en que desafortunadamente fue asesinado, justamente en la mañana, a las 6:30 de la mañana, había sido ordenado como ministro extraordinario de precisamente la iglesia, es decir, podía dar la hostia a las demás personas. Cuéntenos sobre esto. Sí, Gustavo, en un proceso muy lindo de trabajo interior, dentro de ello, pues en la parroquia Inmaculada Concepción, él hizo todo por vivir su experiencia de fe desde eso, que es ser ministro de comunión para nosotros es ser, digamos, es ser algo muy grande, porque justamente cuando tú eres ministro de comunión es porque estás buscando, nosotros decimos la santidad, y eso quiere decir el nivel en el que estaba Gustavo. Gustavo estaba atravesando por un momento bellísimo, era su mejor momento con su esposa, con sus hijos, con sus seres amados. De ser ministro de comunión es algo maravilloso. Cuando ocurre toda esta situación y después de que él estuvo en la mañana precisamente ordenándose como ministro de la iglesia, es decir, para poder dar la comunión, pues ocurren estos hechos. ¿Cómo se entera usted, don Héctor? Mira, yo me enteré por una llamada de María Carolina Hoyos, la hermana de Miguel Uribe, porque con Gustavo nosotros tuvimos una bendición muy grande, un regalo fue haber estado muy cerca de Miguel Uribe Turbay en la clínica cuando estaba en convalecencia y tuvimos la oportunidad de hacer un rosario sobre la carrera novena. Eso también pues salió en los medios cuando mucha gente se unía con nosotros al Santo Rosario y Gustavo con su Virgen Peregrina. Entonces María Carolina pues estrechó también unos lazos muy lindos con Gustavo, justamente porque tuvo el detalle de ir hasta la clínica y entrar con la Virgen hasta cuidados intensivos. Y ella fue la que me dio esta noticia, justamente me decía, mira, pues te estoy dando una noticia y mira, en tan poco tiempo, ella dándome este tipo de noticias, ella me llamó justamente cuando murió Miguel y me decía, ahora te llamo cuando muere Gustavo. Yo estaba camino a un rosario donde habíamos convenido con Gustavo Aponte, habíamos nosotros convenido que él me llevaba a la Virgen Peregrina y me dijo, te la voy a enviar porque me voy para Barranquilla, no alcanzo a llegar, pero te envío la Virgen. Y María Carolina cuando me contó no podía creer, empecé a consultar hasta que me llamaron, esto fue 4:40, 5 de la tarde, cuando me llamaron y me dijeron que efectivamente pues habían acabado con la vida de Gustavo. María Carolina desafortunadamente también tuvo que enterrar a su hermano por la violencia de nuestro país, en medio también de un atentado. ¿Qué le manifiesta a ella? ¿Qué más le dice en medio de semejante situación?
No, la verdad que el momento en que empezamos a hablar allí fue muy fuerte, porque pues obviamente el llanto, ella también estaba en un shock impresionante y la verdad quedé muy golpeado en ese momento. Iba para un rosario, era el Día de la Virgen de Lourdes, que para nosotros es un día muy especial. Y pues los dos, básicamente los dos lloramos y los dos, como, pues digamos que es una noticia devastadora, pero ella me mencionó esto, me decía, mira todo lo que he tenido que vivir, mi abuela, luego mi hermano y ahora Gustavo, que fue la persona que también estuvo allí muy cerca en oración por Miguel. Gustavo no solo tenía todo el tema religioso, sino también filantrópico. Él tenía o participaba de la fundación de su abuelito. Cuénteme cómo combinaba esas dos acciones entre ir a misa, Eucaristía, todo el tema religioso, pero también todo el tema filantrópico. Y mira, nosotros coincidíamos con Gustavo con la condición de hiperactividad. Gustavo era un hombre hiperactivo para el bien. Era impresionante cuando viajé con él. Recientemente viajamos a Duitama juntos a llevar la Virgen Peregrina a dar una charla. Él se fue en su moto, nosotros íbamos con los escoltas en el carro y me decían los escoltas, nosotros tenemos que ir al trote porque Gustavo no para y él pues no para porque tenía muchas actividades y estaba enfocado a hacerlo todo y todo muy bien, a su familia, con sus empresas, un grupo muy sólido, con el servicio, me impresionaba que no descansaba de tratar de llevar la misión donde fuera, le alcanzaba el tiempo para todo, era un hombre que disfrutaba cada segundo de su vida haciendo el bien sobre todo y le alcanzaba el tiempo para sus amigos, es decir, Gustavo era un hombre que vivía intensidad cada segundo, pero tengo que reiterar que lo hacía desde el bien y por eso también estamos aquí nosotros queriendo contarle al país y al mundo entero quién era este hombre que es un ejemplo para el país. De verdad que Colombia necesita personas como Gustavo, Colombia necesita personas de principios, de valores. Eso es lo que necesita nuestro país. ¿Qué le ha manifestado, por ejemplo, la esposa de Gustavo? Porque la esposa de Gustavo ha estado supremamente dolida en medio de toda esta situación, lo apoyaba a él en la fundación, en el tema religioso, compartían pues estos 4 hijos. ¿Qué le ha dicho? Mira, tuve la oportunidad de hablar con María Alexandra ese mismo día, hablamos casi sobre la medianoche. Estaba muy golpeada, muy rodeada, por supuesto, porque pues nosotros tenemos esa bendición de tener un grupo de amigos en donde en estas situaciones nos rodeamos y pues estaba muy golpeada, pero también muy acompañada. Pues voy a tener la oportunidad de cantar la Eucaristía, creo que ahora voy a hacer un rosario en la funeraria. Entonces, esto también en medio del dolor es muy importante, ¿sabes? El estar rodeado de amigos, Gustavo era de eso también. En lo personal, estuve enfermo el año pasado, 3 hospitalizaciones y Gustavo salía corriendo. Así era Gustavo. Y pues tenía muchos amigos y a todos les daba el mismo trato, pero salió corriendo a urgencias a llevarme preocupado. Y bueno, pues para María Alexandra es muy doloroso. Me manifestó que orara mucho por los niños, son 4 hijos. Entonces muy golpeada, pero muy fortalecidos. Cuando Dios está aquí en el medio de nosotros hay fortalecimiento. ¿Qué le pasó a usted el año pasado? ¿Cómo se comportó él? Me dice usted que estuvo ahí pendiente en el hospital, que estaba siempre ayudándolo y apoyándolo. Sí, sabes, tengo que contar eso. Si se me quiebra la voz es porque, pues, es perder una persona que está en los momentos más difíciles. Un amigo está en los momentos más difíciles y estábamos en un rosario, yo tuve un dolor muy fuerte y Gustavo me dijo, nos vamos ya, salimos corriendo con su camioneta, con sus escoltas, entramos a urgencias de la Santa Fe, me dejaron hospitalizado y él se quedó hasta muy tarde conmigo, volví, repetí hospitalización, volvió, me acompañó, fui a Estados Unidos, volvió y me acompañó y siempre me llamaba, me decía, ¿cómo sigues? ¿Cómo sigues? Y lo hacía conmigo y con todo el mundo. O sea, me impresionaba esto, estaba muy pendiente de cada uno de nosotros, de los que estábamos alrededor de él y tengo que expresar eso. Gustavo me apoyó inmensamente, me ayudó también a patrocinar un concierto con la Orquesta Sinfónica de Ibagué que hice en noviembre del año pasado. Gustavo me dijo, ¿qué necesitas? Me llevó a la oficina, me mostró la historia de cómo empezó la organización y feliz me dijo, vamos para adelante y me ayudó a sacar adelante este concierto porque él sabía para quién era ese concierto. Era para Dios, que era su amor, el amor de los amores. Por eso es que muchos, y lo decían sus papás, no entienden cómo a personas buenas les pasan este tipo de situaciones. Sí, estaba viendo pues al papá la entrevista y pues
todos preguntándonos qué pasó, porque era un hombre de bien, un hombre que no tenía conflictos. Lo único que me contó de pronto en su oficina es que pues, hubo un secuestro, no recuerdo bien si fue a su papá, a su abuelo, no recuerdo muy bien, pero no más, o sea, él no era un hombre de conflictos, no era una persona que estuviera hablando de cosas extrañas, de nada, era un hombre transparente y por eso el impacto para su familia y para todos nosotros como amigos, hermanos de Gustavo, de qué fue lo que pasó y pues con la esperanza de saber qué fue lo que pasó en algún momento y que bueno, que Dios haga la justicia y orar por estas personas que están haciendo todo esto de verdad. ¿Cómo le iba a él en materia, digamos, empresarial, económica, empresario del arroz? ¿Cómo eran sus actividades económicas? No, era un hombre exitoso desde todo punto de vista, era un hombre exitoso en su trabajo, en su vida personal, pues teníamos como todas cosas, conflictos que son parte de la vida humana normales, pero nada raro, ¿entiendes? Pero era un hombre que todo lo que hacía, lo hacía bien. Eso fue lo que yo conocí de Gustavo, tanto en su parte organizacional, corporativa, empresarial, en la fe, todo lo hacía en excelencia. Por eso es que le iba bien, porque era un hombre dedicado, muy deportista, también coincidimos en el deporte en algunas oportunidades, hacía triatlón, hacía Ironman, de altísima exigencia, de mucha disciplina. Y de verdad que por eso, Gustavo, por eso todo lo que está pasando es porque él era un hombre íntegro, pero sobre todo un líder que era un referente para muchos de nosotros. Un mensaje final. La familia entonces ha hablado, ustedes están unidos en oración, sin embargo, han exigido y lo han hecho a través de muchos medios de comunicación las investigaciones competentes para determinar qué fue lo que pasó. Aquí están los micrófonos de Noticias Caracol, don Héctor. Pues bueno, un mensaje para todos los colombianos, las personas que están fuera de nuestro país, mantenernos unidos en Dios, que es el más importante, es quien nos da la vida. Gustavo nos enseñó esto, que a pesar de que era un hombre exitoso de empresas, nunca olvidó quién fue el que le dio la vida, nunca olvidó quién fue el que le dio la inteligencia y la sabiduría para dirigir sus negocios, pero especialmente su familia. Y creo que esto que está pasando tiene un propósito muy grande. Creo que la muerte de Gustavo nos va a llevar a una reflexión muy importante, y es que nosotros tenemos que hacer las cosas bien. Gustavo las hizo bien. Es que tenemos que estar solidarios, fraternos, pero siempre en principios y valores, no desistir. Sé que hay un ruido generalizado, que Colombia, que lo uno, que lo otro, pero no. Este es un mensaje fundamental para que continuemos haciendo las cosas bien hechas, llenas de principios y valores como Gustavo las hizo. Pues don Héctor, le agradezco mucho estos minutos, sacar el espacio con nosotros con Noticias Caracol en vivo. Don Héctor, gracias por estos minutos con Noticias Caracol. A ustedes, Dios los bendiga, ¿verdad? Y muchas gracias por el espacio.